En Erro había guardias civiles, había carabineros y sus hijos. Bueno, siempre decían que la guerra había empezado por los vascos. Y a nosotras nos cogieron manía, los hijos e hijas de los carabineros. Y mi padre, es que mi padre no sabía vasco, o no sabía castellano. Vino de un caserío de Irurita, de Almandoz, de un caserío, vino por Monte a Eugui. Y mi madre era de otro caserío, también sabía vasco. Y entonces ahí se hablaba todo vasco. Y de ese caserío donde era mi madre, pues venían, tengo dos primas que se llevaban 2 años y vinieron a la escuela con 6 años y no sabían castellano. Y entonces oía las de los guardias y además les tiraban piedras y todo, como bichos raros. Porque había 2 cuarteles en Eugui y que tenían un mogollón de chicas, iban a la escuela todas y ¡esta! ¡Wow! Venga a reírnos de nosotras y de mis primas que estaban en el caserío, que no sabíamos castellano. Hombre, yo ya sabía más, pero mis primas, que venían todas del caserío y de otras también que venían de allá, no sabían nada. Y nos sabía muy malo, y entonces nosotras todas, hablando en Eugui, todas castellanas, a poder ser castellano. Se te reían, pero muy fácil, oye, mira, la vasca. Muy fácil se reían. Uno de los objetivos de los franquistas era la idea de la España unida, una España uniforme en la que se marginaba y se reprimía totalmente a la disidencia. En lo que respecta a la clase trabajadora, ellos defendían principalmente los privilegios de los ricos y de la Iglesia, por delante de los privilegios de la clase trabajadora. Y por eso, en muchas ocasiones, se ha relegado a un segundo plano esa idea de la uniformación cultural, que también fue uno de los objetivos del franquismo. Uno de los ejes principales de la uniformación cultural fue la política lingüística. De hecho, los fascistas aplicaron una política lingüística muy concreta, dirigida a eliminar y erradicar la presencia social del euskera, imponiendo en todo el territorio una única lengua, el castellano. La represión contra el euskera no tuvo límites, fue total y absoluta e incidió en todos los ámbitos. Cabe subrayar, por su gravedad, que esa represión tuvo en el punto de mira incluso a las niñas y niños euskaldunes, a quienes se reprimió a través del sistema educativo. Kasu honetan, hezkuntza sistemaren bitartez. Desde el final de las guerras carlistas hasta la llegada del franquismo, hubo un periodo de 60 años en los que el euskara experimentó una especie de renacimiento. Es muy difícil determinar hasta dónde hubiera llegado, pero sí que se observa que tras un retroceso histórico, estaba experimentando una especie de auge en ciertos ámbitos, fruto del entusiasmo de la época. Este auge no llegó a la administración, pero fue muy significativo en el ámbito cultural, especialmente en el literario y en el de la enseñanza. También se activaron algunas iniciativas en el ámbito, sobre todo, de las ikastolas, y también de las publicaciones y de los medios de comunicación, como consecuencia de ese entusiasmo. También existía cierta producción de libros y revistas en euskara y un movimiento cada vez más activo. Encontramos en el Ayuntamiento de Pamplona la primera solicitud y las propuestas para su puesta en marcha. Encontramos en el archivo las instancias de solicitud de permisos. En primer lugar, solicitan el uso de un local para crear una ikastola. Encontramos 2 o 3 solicitudes en este sentido y ya en 1931
cuaja la primera ikastola en la primera planta del número 21 de la calle Carlos III. Eskaera eta 1921an ja gauzatzen da lehendabiziko ikastola ura. Carlos III 21. Zenbakia lehendabiziko pisuan kokatzen da. Entre los aspectos que se recogen en el proyecto educativo, cabe resaltar la apuesta por las pedagogías más punteras en aquel momento en Europa. Se menciona expresamente que no se admitirán castigos, así como la importancia del contacto con la naturaleza y de la experimentación. También se cita expresamente a De Crowley, un pedagogo de gran prestigio en ese momento en Europa. Aunque muchos profesores y profesoras no lo sepan, las bases y los pilares más importantes de la educación infantil actual se deben a las propuestas teóricas de De Crowley. Pues bien, la ikastola apostó a favor de dicha pedagogía. Irakasle askok agian ez dakite, baino oinarrituta dago bere funtsezko eta zutaberik importanteenak De Crowleyren proposamen teorikoetan gauzatua daude, eta horre egiten da horren aldeko apostua. Según transcurren los años, aumenta el número de alumnas y alumnos y se ven abocados a abrir un segundo local en el número 12 de la calle Carlos III, porque cuentan con un montón de alumnos y alumnas. Pero este nuevo edificio vuelve a quedarse pequeño y solicitan por tercera vez una nueva ubicación y se trasladan al Colegio de Escolapios, donde les ceden 2 aulas. El movimiento irá creciendo año tras año. Bigela, hor, eta mugimendua urtetik urtea geho eta handiagoa da. Ez dira betiko garai honenak, azken finean zakiutak da. Asko eta asko gaur egun bezala. Muchos, al igual que hoy día, eran castellano hablantes, lo cual significa que había un nexo identitario con la cultura euskaldún. Y así encontraremos ese nexo activo allá donde miremos. Es decir, se trata de un sentimiento muy profundo y yo diría que también muy emocional, totalmente emocional y contagioso. Al leer sus escritos y sus reflexiones ocurre lo mismo. Los informes hablan por sí solos, transmiten y contagian. Suponemos que la lengua de enseñanza sería el euskera, dado que no lo hemos podido verificar. También se crea una ikastola en Estella y se convierte en un polo importante. En la zona de Estella existe una comunidad euskaltzale importante. Badago komunitate euskaltzale importante bat, eta beste bat ere irekitzen da. Más adelante se abre otra ikastola, esta vez en Baztán, en 1935. Las impulsoras de las mismas son familias muy conocidas en Pamplona, Estella o Baztán. Sus presupuestos son el nacionalismo vasco, el conocimiento del euskera y de la cultura vasca, y también el catolicismo. Las andereños hablaban en euskera. Las canciones, la música, las danzas eran en euskera. Yo he tenido en mis manos algún cuaderno en alguna ocasión e imagino que todos ellos tendrían el sentimiento y el convencimiento de que de esa manera aprenderían la lengua. Musika, dantzak, oidana, erabiltzen zen hizkuntza euskara bazen ere, imaginatzen dut, porque hori ez dugu bakarrik hola kuadernoren bat eskuratzeko aukera eduki dut, eta imaginatzen dut horiek denak, izanen zutela sentimendua edo konbentzimendua era horretan ikasiko zutela. Ostean datorre gaitza, uta berriri ez guretzat. Denborak aurrera etengabian,
me ponían la pulserica. Joder, y cuidado con la pulsera. Parecía que eras de una raza inferior. Ni una palabra en euskera. Como habláramos en euskera, nos acudían una torta bien rápido. No, en la escuela ni media palabra. Luego sí, una vez que salíamos de la escuela, todos en euskera. Pero en la escuela ni media palabra. Si nos pillaban cuchicheando algo entre nosotros, nos castigaban de rodillas. Nos colocaban los libros en las manos y... Pato, escuta. Claro, esto, el mismo maestro que fue, pues nos castigaba. Si nos oía, nada más que oír, con una vara nos daba. Pero fuimos a la escuela y había unas maestras de Castilla, y aquellas por llamar a tal, cocazo. ¿Padre o papá? ¿Padre o papá? Y no tenía que salir mamá y ni media. Cocazo. Así que le cogí un dio a los que eran, con los cocazos de aquellas, y claro, pues dejas olvidar. Eso fue en 1936, nada más empezar la guerra. Ya sabemos cuáles fueron las características de la guerra aquí en Navarra. No hubo frente, pero sí muchos fusilados y una gran represión, lo cual es bastante significativo. Y la represión era tan exagerada que hasta decían que había que prohibir la palabra agur y el chistu, y los libros, y todo lo demás. Es terrible, pero demuestra bien a las claras lo extremo que era el franquismo como movimiento, incluso en ese aspecto. También tenía como objetivo erradicar la lengua y la cultura, lo cual demuestra cuál era la visión que tenía en ese momento el comandante militar. Le ofendía hasta la palabra agur. Las decisiones que había que tomar se toman antes en Navarra que en el Estado. Ya en agosto comienzan a preparar todas las medidas y envían una carta a todos los alcaldes solicitando referencias de los maestros y de las maestras. Esas referencias las tenía que redactar el párroco. Se trata, pues, de valorar la religiosidad, no sé cómo decir, la moralidad, la prensa que leen, sus afinidades políticas. Se les pide que elaboren informes de todas las maestras y maestros de Navarra. Parrokoari eskatu behar diote, orduan da, erligiotasuna, erligiosidadia, ez da nola esan, moralitatea, irakurtzen duten prensa eta jarrera politikoak. Hori eskatzen zaie Nafarroako irakasle guztien gainean egin ditzaten txostenak. Abuztuaren bukaerarako... Según cuenta Bonís, para finales de agosto había ya 54 maestros y maestras expedientados, lo cual quería decir que no impartirían clases durante el curso siguiente. Y la investigación político-religiosa del resto finalizó durante el primer trimestre del curso. Azterketa horrekin, azterketa político-religioso horrekin. Por una parte se investigó a la totalidad del profesorado y por otra, un cuarto del total fue expedientado de una manera u otra. Zigortua. Neurri batean edo bestean la ordena. En algunos casos, en Estella y en Elizondo, por ejemplo, clausuraron la ikastola. Entraron, sacaron los libros que había dentro, los quemaron. Es decir, hicieron uso de la violencia. A partir de ahí, por ejemplo, a Petra Azpiroz, que era profesora de la ikastola de Estella, la nombraron persona non grata y ya no pudo ejercer más la profesión. La represión fue, en este caso, directa, clara y muy severa. Un día iban en el tren mi padre y un jefe de requetés de Echarri, llamado Martichena, y se conoce que iban hablando en euskera. Mi padre era empleado suyo. Él tenía una serrería y mi padre trabajaba para él, por lo que tenían buena relación entre ellos. Ne haitxe zan, arren langile. Arrezakan hemen zerratoki bet. Eta bere langile zan, omen zan. Eta, bueno, oso hartu eman, hartu eman ona. Eta alako batien etorri hemen zan bat eta sekreta. Y de repente se les acercó un policía secreta y les dijo: ustedes,
¿Qué hacen aquí hablando en vasco? ¿No saben ustedes que eso está prohibido? Y ese tal Martichena le debió decir: usted tranquilo, que yo soy tal, su cargo político, y este es amigo mío y no pasa nada, ¿eh? Y entonces, bueno, si usted lo dice, vale. Cargo político, que este es un amigo mío y no pasa nada, ¿eh? Bueno, si usted lo dice, pues vale. Y yo diría que el franquismo, además de reprimir el euskera de un modo muy visible, utilizó todos los recursos a su alcance. Es decir, el acoso al euskara fue, además de brutal, muy pródigo en recursos de toda índole. Yo diría que utilizó todos los mecanismos de los que disponía y fue, por tanto, muy brutal, sobre todo durante la guerra y en los primeros años de la posguerra. Y cuando digo que fue violenta, quiero decir que utilizó todo tipo de violencia, también la psicológica, pero sin olvidar la utilización de la violencia física. Fusilamientos tales como el de Aitzol, la Baseta. Por tanto, yo creo que el franquismo tenía una misión que se impuso a sí misma y que consideraba muy importante, y es que España debía ser una y uniforme incluso lingüísticamente, y se atribuyó a sí mismo la función de perseguir y arrinconar todas las lenguas que no fueran el español. Mira, aquí en Alsasua había otro chico, era de un caserío, eran pastores. Qué cosa. En aquel caserío, pues, dan euskeraz, ¿me entiendes? Han sozaretan, dan euskeraz, eta escolan, joder, viene a la mañana y, a ver, buenos días, había que dar al maestro, ¿no? Y a aquel pobre chico se le escapó egunon. Aquel maestro, ya sabes, mira así y con rima dice: ¿dónde está el ladrón? Dijo Egunon: ¿dónde está el ladrón? Con rima, ¿no? Mira, aquel pobre chico, si hay un agujero, se tira del agujero aquel. Claro, todos los niños risas, ya sabes, es normal. Por eso esas cosas se grababan, ¿me entiendes? Yo decía, joder, a mí que no se me escape eso, hostia. Erdaraz gutinak egon, eta pagatu zuten aniluet. Aniluet, eta zubita mazinen solas nik pastratzen zori. Eta kostumazinen zu bertzuat, zu pastratzen bertzuat, eta gure beti korri. Eta ego, lau metra jatzen zara, biatzen un pestat pagatu. Nostrai. Y después prohibieron el euskera, prohibieron. Yo me acuerdo cuando iba a Pamplona con la madre, igual íbamos a Pamplona y aquella siempre el euskera. Y yo a mí me daba puro porque como estaba prohibido, pero ella no acertaba con los hijos hablar en castellano, pues siempre en euskera. El golpe de Franco fue un golpe militar muy violento. Lo que la dictadura quiso transmitir fue que era un movimiento muy violento y que utilizaría la violencia siempre que hiciera falta. Ahí la gente asoció que este régimen atacaba a su lengua y empezaron a pensar que deberían de tener cuidado a la hora de elegir la lengua que iban a utilizar. Eso generó miedo en la gente. Por una parte, porque vieron que se practicaba la violencia física, y por otra, porque asociaron el uso de la lengua con posibles represalias. Toda protesta o todo lo que se salga del discurso del régimen será castigado. Por eso yo suelo matizar, de alguna manera, el tema de la prohibición. ¿Cuánta gente utiliza las expresiones cuando prohibieron, cuando quitaron el euskera, sin tener ni conocimiento de la norma que lo prohibía? La gente hizo esa lectura, tenía esa sensación. Ha llegado el franquismo y ha prohibido el euskera. Está castigado y ya no se puede hablar en euskera. En nuestra casa, así como en el resto del pueblo, éramos todos euskaldunes. En el pueblo solo había 2 personas que no sabían euskera. La escuela era una casa vieja. Subías unas escaleras y en el primer piso, a un lado, había 2 ventanas. Pues toda esa parte, una sala larga, era la clase. Todos los días, antes de entrar a la clase, teníamos que formar y cantar el Cara al Sol y lo que hiciera falta. Eso sí que no se me olvida. Y teníamos que hacerlo todos los días, a formar, a cubrirse, como en la mili. Aprendimos los himnos de los requetés, de los franquistas, todos los aprendimos. Íbamos, oíamos, no entendíamos nada, pero a base de repetir y repetir, iban entrando. A formar, a cubrirse, solautzen bezalaxe. Iten genuen, eta, bueno,
Kantuak ikasi genituen, karlistanak, falangistanak, denak ikasi genituen, klaro. Juta ginean, entzute genuen, ez genuen ezer ulertzen, baina, bueno, errepikatuz, sartzen juten da. Y para que aprendiéramos el castellano, una vez que aprendimos las letras y los números, nosotros generalmente estábamos callados en la escuela, porque si hablábamos en euskera nos castigaban. Utilizaban una cuerda como esta. La llamábamos el collar. Era algo más gruesa que esta. Y si oías a alguien que hablaba en euskera, se la pasabas. Si yo la tenía porque alguien me la había pasado por hablar en euskera y me la quería quitar de encima, preguntaba al de al lado en euskera: ¿tu padre está en casa? ¿O cuántos años tienes? Yo ya sabía que me contestaría en euskera y entonces le decía: toma, y me libraba. Y ese hacía lo mismo con el siguiente y así sucesivamente. De modo que siempre había alguien que tenía el artilugio. Euskaraz kontestatzekin, erraten nion, toma. Tenik libratzen ditzen. Eta honek gauza hori zuen bertzekin. Eta beti norbaitek ibiltzen zuen soka. Él ha contado lo de la cuerda. Yo no me acuerdo de la cuerda, pero sí del anillo. Utilizábamos un anillo de alambre que iba pasando de uno a otro cuando alguien hablaba en euskera. Era muy fácil, porque no sabíamos hablar en castellano y bastaba con que preguntaras algo en euskera para quitártelo de encima. El problema era cuando llegaba el viernes, porque el último no se lo podía pasar a nadie. Claro, al acabar la clase, alguien lo tenía que tener y le caía el castigo. Yo no me acuerdo exactamente, pero ibas al rincón o te ponían los libros, te pegaban con la vara, ese tipo de cosas. No, a mí no me pegaron, pero capaces sí que eran de darte con la vara. Algunos días solíamos hacer zafarrancho en la escuela vieja y un día alguien escondió la vara. Nos tocó pagar a todos. La vara no apareció más. Alguien la guardó y adiós, ya no hubo más vara. Otra era colocar así la mano con la palma hacia arriba y sacudirte con una palmera. Otro castigo era el rincón de pensar. Había que extender los brazos y sujetar los libros. Y lo de los libros tenía su complicación, porque con el tiempo te cansabas y se te caían. Entonces te daban caña y vuelta a empezar. Otras veces había que ponerse de rodilla y sujetar los libros. Ese tipo de cosas. También se utilizaron mecanismos psicológicos para ahondar en el conflicto lingüístico. Y así como en otros conflictos, el franquismo abogó por una lengua única para todos, una lengua de unidad, moderna, científica y culta, pública y oficial, la suya, es decir, la lengua del franquismo. A las demás se les llamaría con desprecio esos dialectos, esas lenguas semi-abandonadas que están ahí. Entonces surge esa calificación que fue muy efectiva y creo que es uno de los motivos por los que muchos euskaldunes sienten ese complejo de que su lengua no sirve para salir a la calle. Ese, junto con el miedo, es también un mecanismo psicológico. El complejo y el desprecio han hecho mucho daño durante muchos años. Y así como durante el propio franquismo se fueron suavizando algunas medidas, seguramente porque le convenía lavar su imagen ante Europa para conseguir posicionarse a nivel internacional, el tema del miedo y del desprecio se han prolongado durante mucho tiempo y todavía sigue durando hoy en día. Todos los maestros y maestras tampoco eran iguales. Algunos se apiadaban un poco de nosotros o tenían otras ideas a pesar de trabajar en esa profesión. Es algo que ocurre en todas las profesiones. Pero lo pasábamos muy mal. Nos daba miedo ir a la escuela. Llegábamos y todos los días a formar esto, lo otro. Bueno, nos hacía una ilusión. No nos gustaba. Pero como nos obligaban. Sobre esa prohibición general, diría que se puede hablar porque fue así en la práctica. Y lo otro fue una práctica muy efectiva. Pisoteando el euskera con esa apisonadora, como ha solido decir alguien, lograron que el euskera desapareciera en gran medida del espacio público y limitar mucho su uso en la vida privada. Pero en mi opinión, el ataque sí que fue sistemático, con un objetivo concreto, y acometieron la represión de la lengua con total convencimiento.
dagizut ez dizudala inoiz gezurrik, dala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur ezin izango zaitu dala, izango zaitu dala ez du inoiz aitortzen dut izan zarela ene bizitza, zarela ene bizitzaren onena. Pero cuando llegó a nosotros después de la guerra, pues prohibieron. A mí la maestra me hizo escribir una vez, no sé cuántas veces, no hablaré más en vasco. Mi madre no sabía castellano, hasta que murió esa tía que he comentado. Las dos hablaban en vasco. Murió la tía esa y a nosotros no nos dejaban aprender. No tuvo más remedio que empezar a hablar el castellano, y hablaba torcido, y decía una cosa y así, no, así. Ya no, ya me habéis entendido, no. Les sabía malo. No, les parecía que los hijos no tenían que saber el euskera, que el normal era que supieran bien el castellano, y no nos enseñaron. No es que no nos enseñaron a odiar. A odiar el euskera. Nos ponían de tal manera la cosa que nos enseñaron a odiar. Este es un ejemplo de hasta dónde puede llegar la colonización lingüística. Un Estado que quiere imponer una lengua realiza actuaciones de este tipo, muy violentas, que transmiten una ideología y logran que la persona que habla euskera, que en este caso podríamos considerarla una víctima porque ha sufrido toda esa represión, se convierta en represora de su propia lengua o agente de ese desprecio, llegando incluso a renegar de su lengua. Esa persona conoce la lengua y no puede dejar de utilizarla, pero no se la enseñará a sus hijos e hijas. Con ello está transmitiendo esa ideología. Es muy triste llegar a una situación así, pero muy significativo, y debería llevarnos a pensar en la presión que se tuvo que ejercer sobre esas personas para que llegaran a ese extremo. Que una persona renuncie a su propia lengua no es muy natural. Si has nacido con una lengua, a pesar de que aprendas otras, sigues amando y apreciando tu lengua. Eso es lo natural. Por eso, que una persona diga, no quiero saber nada de mi lengua, no se la enseñaré a mis hijos e hijas, además haré que la odien, supone que esa persona y esa generación han sufrido una presión y un desprecio muy grandes o una persecución muy grande contra su lengua. Ez dizudala inoiz gezurrik, dala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur ezin izango zaitu dala, izango zaitu dala ez du inoiz aitortzen dut izan zarela ene bizitza, zarela ene bizitzaren onena, baina orain maitia. Aska gaitezan. Dicen que ya en 1942 hay más de 100.000 vascos en América. Algunos fueron a América del Norte, pero se establecieron principalmente en Venezuela, Chile y Argentina. Muchos, la mayoría, tenían sus vínculos, pero enseguida empezaron a crear revistas.
Como no querían que quedara en eso, empezaron a moverse en Venezuela, Argentina, con afán de mantener viva su esencia euskaldun y sus nexos de unión y redes. Ditugu aldizkariak sortzen dituzte, mugimenduari ez dute hor utzi nahi eta Venezuelatik, Argentinatik hasten dira beraiek mugitzen eta bizirik mantendu nahi dute euskalduntasun hori eta beraien arteko lotura eta sarea. Unos eran dueños absolutos y otros vivían como podían, con las orejas gachas y la boca cerrada. No se podía decir nada. Amén. Ese era el ambiente que reinaba. Cuando comenzamos en la escuela con 6 años, no sabíamos castellano, porque mi padre conservó el euskera en lo más hondo de su corazón. Mi madre también, pero mi padre era más comprometido, más político. Tenía unos sentimientos muy marcados y callando, pero en casa, en el Choco, siempre en euskera. En nuestra casa siempre se ha utilizado el euskera, y yo lo sé de siempre. Empezamos en la escuela con 6 años. Éramos vascohablantes monolingües y en la escuela el maestro solo hablaba en castellano. Vivíamos en ese ambiente y mi padre, a pesar de todo lo que pasó, conservó el euskera. Eskola sartu eta meixubek gaztelania bakarrik. Giru hortan bizi ginen. Eta nire aitea pasatutako pasatuta lehen eta guztia gorde. Eta gorde. Una vez que los fascistas ganan la guerra y recuperan el poder, la política lingüística que aplican traerá consecuencias de todo tipo. Por una parte, conseguirán una desaparición significativa del euskera en la vida social. Esa es una de las peores cosas que puede suceder a una lengua. Si una lengua pierde espacio en la vida social, está condenada a una muerte lenta. Por otra parte, consiguen generar un auto-odio muy perjudicial. Es el propio hablante quien, a consecuencia de la represión que ha padecido, reacciona contra la lengua que debería salvaguardar. Otra de las consecuencias es que se rompe la transmisión familiar de la lengua, sobre todo en aquellos lugares en los que el franquismo actúa de forma más coercitiva. Debemos recordar, además, que el movimiento por la recuperación del euskera, iniciado durante la Segunda República, se verá detenido y no podrá desarrollar nuevos proyectos. Garatzeko eta, proiektu berriak eta gauza berriak eraikitzeko. Aún así, los fascistas no contaban con ese espíritu de supervivencia del que hemos hecho gala históricamente los vascos y que en la década de los 60, estando aún vigente el franquismo, hizo que reorganizáramos la recuperación de la lengua, iniciáramos nuevos proyectos y fijáramos las bases de los proyectos que nos han conducido a donde nos encontramos hoy en día. Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia noizbait ezagun guda hori galedo irabaz. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak har dezan arnaz. Bada garaia
ja noizbait dezagun guda hori galedo irabaz. Euskal Herrian euskara hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri azkara. Geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Hasiera batean eta bidez ofizialetik. En un principio será un particular quien hará un primer intento en 1963. Se trata de José Antonio Muguerza. Él encuentra un andereño, una profesora, dispone un piso de su propiedad, comienza a solicitar los permisos oportunos, consigue alumnos, consigue material escolar, compra pupitres, junto con otros promotores que permanecen en la sombra, pero son personas de renombre. Y en agosto consigue los permisos y publica un anuncio en Diario de Navarra dando a conocer que se ha creado una ikastola, denominada Irantzu, con sede en la calle Oiz, y pide a la gente euskaltzale que traiga a sus hijos e hijas a aprender euskera. Y el primer día, el día de su puesta en funcionamiento, recibe una notificación del gobernador Keipo de Llano denegando el permiso y prohibiendo su puesta en marcha. Ikusten da, iragarkia, ikastola bat sortu dala, Irantzu izenekoa, Agoitz kalean egongo dala, eta aurrak kartzeko euskaltzaleak zirenek lortuko zutela, euskaraz, eta egiten da iragarri eta bar, eta lehendabiziko egunean, martxan jarri behar dan egun horretan, Keipo de Llanok gobernadorearen gandik jasotzen du, ezetza debekua ezin dela aurrera eraman. Baina ja irakusten digu hor badagola. A pesar de ello, queda patente que vuelve a existir una semilla y que hay nuevamente familias que desean que sus hijos e hijas aprendan y recuperen el euskera. Creo que se trata de un hecho muy importante en ese momento. Garrantzia duen alderdi bat nik uste. En 1965 empieza a funcionar la ikastola. Las actas merecen ser leídas porque hablan por sí solas. Se trata de actas muy minuciosas. Según se desprende de ellas, se reúnen todos los días. Estas actas son muy numerosas y contienen mucha información. Hablan de que han empezado a buscar un local y comienzan en una habitación. Al principio no sé cuántos niños y niñas, pero el número de alumnos y alumnas va aumentando cada vez más. Juten dira lokal bat hasten dira horrelako gela batean hemen. Ez dakizen bat aur biltzen dira hasieran, baina behalaxe gehiago. Eta gehiago, aur txikiak dien bitartean. Mientras las criaturas son pequeñas, no supone problema alguno, pero las niñas y los niños crecen y al cabo de 4 años deben iniciarse en la enseñanza reglada. En aquel momento se trata todavía de la enseñanza primaria. Todavía no se ha implantado la Ley General de Educación de 1970, pero deben iniciar la enseñanza oficial. En un principio, las condiciones no son las adecuadas y comienzan a buscar locales por todas partes porque los alumnos y las alumnas ya no caben en las aulas. Principios baldintzak ez dira egokia, porque bilatu behar dituzte lokalak nun nahi ez direlako sartzen hemen. En 1976 la Diputación aprueba un artículo que tendrá una gran repercusión en la creación de nuevas ikastolas. Dio un impulso muy grande a la creación de nuevas ikastolas. Se aprueba una base según la cual la sección de euskera de Príncipe de Viana, es decir, Diputación, ayudará en la financiación de pequeñas escuelas infantiles en euskera. La Diputación comienza a subvencionar con cantidades muy pequeñas, pero suficientes para pagar unas pesetillas a las profesoras. Y se empiezan a crear ikastolas en Leitza, Olazagutia, Goizueta,
Baztan, etc. Txikientzako eskola txikiak esaten da. Orduan, euskaraz hitz egiten duten eskola txikiak babestuko dituela. Azten da diruz laguntzen oso diru kantitate txikiarekin, baino behar denaina irakasle bati txotxa batzuk ordaintzeko. Agertuko zaizkigu behalaxe, Leitzan, Olatzagutian, Goizuetan, Tafallan, Baztanen, 70ko hamarkadan. La década de los 70 será sin duda la más fructífera. Y ya en la década de los 80 contaremos con 42 ikastolas pequeñas. En esta primera etapa solo conseguirán el permiso Paz de Ziganda, que fue la primera, y San Fermín ikastola. Baimena lortuko duten bakarrak lehenak garai horretan, izango dira Paz Ziganda, hori izan zen lehena, eta San Fermín ikastolak. Para las restantes no supone problema mientras impartan educación infantil, dado que se trata de una etapa que queda fuera del sistema educativo. Pero los alumnos van creciendo y la Ley General de Educación de 1970 ha establecido ya cuáles serán las condiciones de la educación general básica. Se trata de la segunda ley más importante que entra en vigor a nivel estatal y establece cuál será el currículum, los requerimientos administrativos, las condiciones físicas, regula absolutamente todo, las titulaciones, etc. Estatu mailan ezartzen du kurrikuluma, ezartzen du errekerimentu administratiboak, ezartzen ditu baldintza fisikoak, dana ezartzen du, titulazioak eta bar, ez da? Orduan, y es entonces cuando empiezan a enredarse la legalidad y la realidad. En ese momento existen 42 ikastolas que imparten la enseñanza en euskera sin ningún tipo de apoyo legal. Y se inicia un proceso de institucionalización para legalizar u oficializar las ikastolas. Las dificultades serán enormes y, como veremos más adelante, el proceso de legalización no se cerrará en Navarra hasta el año 2006. Hablamos, pues, de un proceso que se alarga mucho en el tiempo. El Gobierno no reconocerá hasta el 2006 la legalidad de las ikastolas de la Ribera, siendo este el momento en el que se cierra el proceso de legalización. Beraz, oso luzea izan da. 2006an onartu egin zen ja legaltzat, ofizialtzat, Herriberan genituen ikastolak, ez? Orduan, momentu horretan izten da. Osea, behiraz luze jotzen duen. Mucha gente se pregunta cómo es posible que el euskara perdure a lo largo de los siglos. ¿Cómo es posible que perviva estando rodeado de lenguas romances? Diría que la respuesta somos nosotros mismos, los euskaldunes, los vascohablantes. Es nuestra ansia de vivir lo que hace que el euskera perdure hasta nuestros días. A pesar de todo, el franquismo perjudicó mucho al euskera, no solo a la lengua, sino también a sus hablantes. Hoy todavía podemos ver en los comportamientos de las personas, en los discursos oficiales, en la legislación vigente, la huella que dejó la política lingüística del franquismo. Es más, es posible que la vigencia de la política lingüística franquista aún en nuestros días, incluso de la mano de las fuerzas consideradas más progresistas, constituya uno de los logros más significativos del franquismo. Toda una victoria. La normalización del uso del euskera exige el abandono de las políticas lingüísticas franquistas y la formulación y entrada en vigor de una nueva política lingüística que permita una normalización real del euskera. Hizkuntzaren normalizazioa ahalbidetuko duen beste hizkuntza politika bat indarrean jartzea. Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri zerri garoko gara.